Radio Nacional Argentina presenta La muralla y los libros. Ana da Costa y Gastón Francese. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a La muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana da Costa y me acompaña, como cada semana, Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastón? Hola, Ana, hola, buenas noches a todos. ¿Estás contento? Sí, estoy contento, estoy de buen humor. Saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire y en la producción de La muralla y los libros, Ignacio Nacho Guglielmi en la operación técnica. Y si les parece, hoy vamos a tener un programa internacional. Nos vamos a ir desde las novedades editoriales de Ediciones Biblioteca Nacional, la editorial de la biblioteca, claro, que se festeja y se celebra, ¿no? Cada vez que se edita un libro, porque son libros que no forman parte de las novedades editoriales del mercado, ¿no? Salen del canon, claro, son excepcionales en ese punto. Me gusta pensarlo como fuera de la norma, ¿no? En ese sentido. Y sobre todo porque se trabaja con el patrimonio, con los archivos propios de la institución. Entonces pone en valor trabajos de investigación, rescates. De todo eso vamos a estar hablando con Sebastián Skolnick, que ya llega en unos minutos, y lo va a acompañar Guillermo Siliotto. Él es fotógrafo, especialista en digitalización y conservación de materiales fotográficos. ¿Por qué lo invitamos también a Guillermo? Porque hay dos libros que tienen que ver con las imágenes, con las fotografías. Y después vamos a conversar con Macarena Fernández Sánchez, que es diseñadora visual argentina, egresada de la UBA. Ella estudió en la FADU y está trabajando en el New York Times. Entonces me gusta también esa mirada desde la comunicación, desde la cultura, este vínculo entre Argentina y Estados Unidos, desde la cultura, desde nuestros egresados, así que después vamos a conversar con ella. Quizás un punto donde se toquen, lo pienso ahora entre nosotros, ¿no, Ann? Tiene que ver entre diseño más vinculado con el arte y la fotografía vinculada con el arte. Ahí hay un puente que podríamos tender en estos materiales que estamos planteando. Exacto. Bueno, y si les parece, les vamos a comentar algunas de las novedades de la Biblioteca Nacional. Pueden encontrar toda la información en www.bn.gov.ar. Se inauguró esta semana Borges y México, esta exposición organizada por la Biblioteca Nacional y la Embajada de México en Argentina, con la colaboración especial de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, que da cuenta de esta relación de ida y vuelta, ¿no? De amistades, influencias, afinidades y homenajes que durante más de 60 años construyeron este vínculo que trasciende los nombres. Es una identidad cultural común entre Argentina y México, y también es una forma de entender la literatura y un modo de habitar la lengua. Se inauguró esta semana, forma parte de la muestra Infinita Veneración, ¿no? Que está en conjunto en la Sala Leopoldo Marechal. En esta galaxia Borges en expansión, como dice Germán Álvarez, gracias. Infinita Veneración, Infinita Lástima, 80 años del Aleph, está organizada por la Biblioteca Nacional y conmemora el aniversario de la primera publicación de El Aleph. Hace 80 años el mundo descubría en un sótano de la calle Garay un punto luminoso donde confluyen de manera simultánea el tiempo y el espacio. Y ahí, como parte de esta exposición, ustedes pueden recorrer la muestra del Aleph y también, lo que les decía, esta parte de la muestra que se trata sobre Borges y México, este vínculo a partir, de libros, fotografías, objetos. La exposición también explora la amistad con Alfonso Reyes, las coincidencias con Juan Rulfo, los viajes a México que hizo Borges. Hizo 3 viajes, en el 73, en el 78 y en el 81. Hay fotos y también es lindo ver esos distintos viajes que hizo Borges a México, porque en uno se lo ve de traje, bien porteño, y después en otro viaje que hizo con María Kodama ya con sombrero, con la guayabera, más un look mexicano. Y estuvo Luisa Valenzuela, la escritora, como invitada, varios invitados. Sí, la vimos, la saludamos. Estuvo parte de los agregados culturales y una comitiva de la Embajada de México, que lo celebramos, lo festejamos, y lo festejamos también con un vinito. Mirá. Un vinito de honor que nos trajeron.
Y les decía Luisa Valenzuela porque ella vivió en México, sus primeros escritos periodísticos los hizo en México. ¿Te acordás que hablamos con ella sobre esas crónicas? Tanto ella como Tununa Mercado, ¿no? Este vínculo tan fuerte con México. De hecho, ella también tenía una casa. ¿Te acordás que se había ganado una beca, había comprado una casa? Compró una casa en un lugar lindísimo. Ya va a venir Luisa. Sí, dentro de poquito le vamos a preguntar. Entonces. Le vamos a preguntar sobre todo esto. Entonces, bueno, no se pierdan esta muestra en la Sala Leopoldo Marechal, de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, y los sábados y domingos, de 12 a 19. ¿Y qué más tenemos? Tenemos algo de poesía, ¿no?, para anunciar. Sí, Cíclopes, espías rusos. Los ciclos literarios son parte de una oferta cultural que se multiplica año tras año en todas las regiones del país y da cuenta de la vitalidad de la literatura contemporánea. Bueno, la Biblioteca Nacional le abre las puertas a todos estos ciclos. Me encanta eso. Y el próximo miércoles 8 de julio, ahí están Roxana Artal, Yalmil Dora, organizando Cíclopes, espías rusos. El próximo miércoles 8 de julio a las 19 horas en el Auditorio de Viñas, que está en el Museo del Libro y de la Lengua, Avenida Las Heras 2555, van a leer, anota. Diga. Andy Nachón, Santiago Silvester, me encanta Santiago, un gran poeta, Fabiana Jakubovics, Lidia Rocha, Martín Pucheta y Verónica Pérez Arango, con la curaduría de Misael Castillo y Pilar Sanjurjo, con entrada libre y gratuita. Lo que me gusta también es cruzarnos las voces. ¿Te acordás cuando nosotros teníamos 2 horas y podíamos dedicarnos a recorrer el país con las voces de los poetas? Bueno, así es. Eso me encanta, que en Cíclopes también nos cruzamos con muchas de esas voces que nosotros traíamos y que ojalá algún día podamos volver a tener. Que nos acompañaron. Ya vamos a tener espacio de poesía en el programa. Bueno, si les parece, vamos a la música y ya vamos a presentar a nuestros primeros invitados, Dale. Sebastián Skolnick, Guillermo Silioto, que ya están aquí en el estudio de Radio Nacional. Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez. Ahí lo escuchábamos a Juanes con Tu Fotografía. Y ya están aquí en el estudio Sebastián Skolnick, editor. Yo le estaba molestando, preguntando cosas. ¿Viste? Perdón. Editor de Ediciones Biblioteca Nacional. Y además lleva adelante la librería, que es un orgullo, ¿no? de la institución, todo lo que ha hecho la librería. Sebastián Skolnick, ¿cómo estás? Bueno, bien. Dentro de la sencillez del conjunto, bien. Y saludamos también a Guillermo Silioto. Él es fotógrafo, especialista en digitalización y conservación de materiales fotográficos. Es la primera vez que te entrevistamos. Sí. ¿Cómo estás? Un placer enorme, Guillermo. Un placer estar acá y bueno, espero que no sea la última. No, claro que no. Gracias por venir a los dos. Y Sebastián, salieron 4 novedades que se presentaron en la Feria del Libro. Ahí sé que hubo muchas ventas, en el caso de Alberto Laiseca, y hablábamos con Gastón al comienzo del programa de las ediciones de la Biblioteca Nacional, ¿no? La puesta en valor del patrimonio. Y en este caso vamos a hablar de 2 libros que tienen que ver con la fotografía, Retorno a 1983 y Grete Stern, Pruebas de Laboratorio, ¿no? Cómo se pensaron en estos libros y cómo fue el trabajo de la puesta en valor del patrimonio. Y también está vinculado con la donación en el caso de Grete Stern. Bueno, en primer lugar, pensamos esta colección Fondos de la Biblioteca Nacional con la idea de tomar ciertas partículas, podríamos decir así, de un acervo inconmensurable que tiene la biblioteca, para volverlas al ruedo, para traerlas nuevamente a la palestra, para no solo suscitar discusiones si es que las hubiera, sino también para recrear una imaginación lectora, desde el punto de vista de tratar con archivos que siempre traen algún rasgo de incomodidad en el presente, aun si no sabemos bien cuál, qué es lo que nos incomoda de ver los vestigios de la cultura anterior en un presente que nos tiene bastante perplejos con todas las transformaciones que está viendo, casi diríamos antropológicas, ¿no? Entonces, recobrar un poco estos vestigios del pasado de alguna manera nos llevan a preguntarnos qué relación hay con eso,
que nunca es de mera continuidad lineal, sino es una relación de carácter problemático, podríamos decir, ¿no? Que nos incomoda, al mismo tiempo que hay algo de eso que nos habla, y a lo mejor, tal vez, quién sabe, algo de ese pasado nos puede rescatar de una mismidad de este presente que está como en forma continua, bajo la forma también de una acechanza, ¿no? Qué lindo eso que dice. Estamos hablando con Sebastián Skolnick. Ahora le voy a preguntar a Guillermo Siliotto, porque me parece que pueden dialogar. En el Museo del Libro y de la Lengua hay una exposición de Greta Stern. ¿Están dialogando ese material con esta publicación? ¿No tienen nada, son universos completamente diferentes? ¿Cómo lo ves vos? ¿O tiene algo que ver con eso? Bueno, hubo una situación anecdótica, se puede decir, que sucedió con la muestra Idilio, que es la que está en el Museo del Libro y de la Lengua, y no tanto el libro, sino el material que compone el libro, que, digamos, la biblioteca tiene unos mecanismos que las cosas, digamos, cuando entran a la biblioteca deben ser catalogadas. Claro. Por los bibliotecarios y bibliotecarias para que estén accesibles a través del catálogo. Cuando se hizo la muestra Idilio, el material de Grete no estaba catalogado, entonces la gente del museo que hizo la muestra no sabía que estaba este material y nosotros no sabíamos que ellos estaban haciendo esa muestra. Cuando aparece la muestra y la vemos, desde Fototeca nos comunicamos con la gente del museo y los invitamos a ver este material que aún no estaba catalogado. Mirá. Entonces, cuando en esa unión que se dio con Inés Ulanovsky, que fue la que hizo la muestra en el museo, la que la llevó adelante, bueno, nos alegramos mucho de ese encuentro, digamos, y es esa situación de convocarla a ella para que vea el material y charlar sobre eso fue lo que dio origen al libro, porque en esa reunión primigenia estábamos junto con Denise Labraga del área de conservación, que fue quien hizo la puesta en valor de limpieza y conservación de estas fotos. Y ahí entre los tres fue como, pero esto da para que sea un libro. O sea, es un material muy importante. Y a partir de esa reunión se empezó a trabajar en lo que ahora es, bueno, este libro tan hermoso. Yo digo, mirá todos los cruces que hay, ¿no? Porque alguien dona ese material, y estamos hablando de la fotógrafa argentina Alicia Segal, alguien dona el material y en esa búsqueda también aparecen estas pruebas de Grete Stern, ¿no? Y dialogan a su vez con la muestra del Museo del Libro de la Lengua. Y estos cruces también terminan en un libro. Me gusta pensarlo desde ese lugar, donde de todas formas es el patrimonio que está girando, ¿no? Por la institución y toma forma de libro como para dejar un registro. Mira, yo lo que pensé a partir de estos cruces precisamente es que de alguna manera el archivo propone una ética del trabajo. Se produce una red de relaciones, una red que es laboral, afectiva, amistosa, crítica y problemática también, ¿no? No hay porque él es sociólogo. Sí, Sebastián es sociólogo y me gusta porque en todo él también está ahí tu mirada como sociólogo. Pero porque además no es una persona que te trae un trabajo, una investigación, algo. Acá hay como una puesta en conjunto en la cual se difuminan, digamos, hay ciertos saberes que preceden a esta reunión de la que hablábamos, pero al mismo tiempo se difumina el rol de cada uno, porque pasamos a formar parte de un nuevo colectivo que es este libro, por ejemplo. Y este libro trae ramificaciones de todo tipo, un donante, un preservador que cuida, clasifica y de alguna manera hace un diagnóstico de las imágenes, especialistas en conservación y digitalización fotográfica que trabajan con un material muy delicado, personajes o personas que interrogan la vida de alguien, como en este caso la de Grete Stern y la gente del Museo del Libro en esa exposición, y nosotros que de alguna manera editamos, pero los editores nos volvemos de alguna manera investigadores, los investigadores se vuelven conservadores o preservadores, mejor dicho, y de esa manera creo que un poco se va como armando una idea más compleja, más densa de lo que significa trabajar, que no es sencillamente poseer un saber específico, individualizado, sino es participar de una comunidad de sentido que va abriéndose a medida que se producen estos intercambios, estos cruces, ¿no? Además, ¿sabés qué? Pienso en la figura de Grete Stern, ¿no? Porque además de
todo este proceso que contás, también ahí es poner en valor la obra de Grete Stern, ¿no? Y lo que significó ella como fotógrafa, el fotomontaje, que uno lo puede ver, por un lado, en las imágenes que fueron parte de las tapas de Idilio, ¿no? Y de la segunda página, con esa famosa sección El psicoanálisis te ayudará, sino como el detrás de escena, ¿no? El libro también nos muestra esa intimidad. Sí, creo que el fuerte del material de Grete que está plasmado en el libro es justamente una faceta muy desconocida de su trabajo, que es el trabajo de laboratorio, que es, digamos que eso llega gracias a Alicia Segal, que es la que conservó ese material porque era asistente de Grete y amiga, y fue la que en la última época de Grete hizo las copias de ella en el laboratorio. Y el material que nos llega a nosotros a través de la donación de Marcelo Moar, que es su vecino, que luego o sea, Alicia Segal fallece y su obra como fotógrafa la dona a otra institución, una institución extranjera. Su vecino Marcelo Moar es quien se encarga de hacer ese trámite de salida del material de ella, pero queda un grupo de fotos que no eran de ella. Justamente por eso quedan, porque no eran de ella, pero Alicia se había ocupado de dejarlas ordenadas. Y así es como nos llegan a nosotros esas fotos. Marcelo se comunica con gente de la biblioteca preguntando si podía donar ese material, al que por supuesto dijimos que sí, y cuando lo abrimos y vimos lo que era, descubrimos algo muy inesperado de Grete, porque es material mucho que no conocíamos y no teníamos una certeza cierta de qué era eso, si eso era de Grete o cómo había llegado a manos de Alicia Segal y luego a la biblioteca, lo cual derivó en una investigación bastante profunda por parte de la gente de la biblioteca para terminar dándonos cuenta de justamente que eran pruebas de laboratorio hechas en conjunto entre Alicia y Grete, que es la productora original de ese material. Y nos dimos cuenta de que mucho de ese trabajo es un poco diferente, por ejemplo, a lo que aparece en Idilio. Los fotomontajes son un poco diferentes. Hay un autorretrato muy conocido de Grete, que siempre se lo vio copiado y editado de una forma, y acá lo que nosotros vimos fue como la foto original donde se ven los bordes de eso. Se ve la mesa, se ven los pies de los trípodes, los cables, como un detrás de escena muy inesperado, sobre todo porque el archivo de Grete no está accesible al público. En general no hay investigadores que puedan acceder a ese material. Entonces esto viene a arrojar un poquito de luz sobre cómo eran esos procesos creativos. Hay fórmulas químicas, tiempos de exposición, un montón de datos que hacen a lo que es el trabajo, digamos, tras bambalinas sobre todo de la época de la fotografía de base química, que también es algo que hoy día ya no existe más como tal. Entonces también es como también un recuerdo de aquellas formas de trabajo. Estamos hablando con Guillermo Silioto, quien hablaba, y con Sebastián Skolnik, el editor de la Biblioteca Nacional. Voy con vos, Sebastián, porque quiero traer... Cuando arrancábamos la charla o el programa, en realidad, con Ana, hablábamos de que Ediciones Biblioteca Nacional, para mí, remite a lo extraordinario. ¿Por qué? Porque está fuera de lo ordinario, del canon, de lo común. Y me voy a ir a esta otra belleza que han editado y que tiene que ver de par en par con Mansilla y Brizuela, ese diálogo que se entabla de indias, chinas y cautivas, 3 figuras silenciadas completamente en un diálogo entre 2 escritores, un escritor como Mansilla, que se va a los indios Ranquet, y Leopoldo Brizuela, que fue nuestro compañero, también nuestro querido compañero. ¿Cómo es ese cruce? ¿Cómo es esto de par en par? Contanos. Bueno, la colección de par en par surge también de fue imaginada originalmente por Horacio González con la idea de hacer dialogar textos y sensibilidades que a veces tienen muchos puntos en común y a veces no. Claro. Para variar. Pero quisiera decir que esta idea de lo extraordinario de la biblioteca también tiene que ver mucho con la sensibilidad de quienes trabajan ahí, porque la verdad es que la historia de la biblioteca tuvo momentos extraordinarios, muchos y muy significativos desde su fundación, y momentos también de acomodamiento a un canon o de producción de un canon o de plegarse a la cultura oficial de cada época, ¿no? Pero me parece que desde que se constituyó la editorial, por ejemplo,
se ha dado lugar a una cantidad de escrituras y de sensibilidades intelectuales que no forman parte del canon oficial, incluso paradójicamente haciendo un reconocimiento del Estado de personas a las que el Estado mismo ha perseguido o masacrado, también hay que decirlo. Y de esta manera se produce una especie de contracanon, no con el ánimo de establecer un nuevo canon, sino con el ánimo también de reconocer que hay ciertas piezas o ciertas escrituras de la memoria nacional que si uno no las recupera estarían destinadas al olvido o a la indiferencia, ¿no? Y traerlas de alguna manera es una apuesta a eso, ¿no? A una conversación imposible entre Mansilla y Brizuela, imposible por diversas razones, pero al mismo tiempo necesaria y urgente, sobre qué se hace con todos los sujetos que quedan en los márgenes de la sociedad, ¿no? Y bueno, me parece que es un poco la apuesta. La idea de esa vinculación surgió de la brillantemente de nuestra compañera Jorgelina Núñez. Y bueno, ahí la verdad que es un texto muy celebrado también. No, es una belleza, es una belleza. Los textos son muy hermosos y bueno, los problemas que proponen también. Las novedades se presentaron este año en la Feria del Libro y ahí uno de las estrellas del stand fue el libro de Alberto Laiseca, Textos akáshicos, artículos y rarezas, que es un libro que se va a presentar el miércoles 8 de julio a las 18:30 horas en la librería. Así es, sí. No hay grandes espacios para todos los lectores, pero los invitamos. Mira, si vienen multitudes, doblaremos la avenida Las Heras por Austria y bueno, habrá que calcularlo mejor porque siempre se van con una copita de vino de ahí, pero realmente fue un texto inesperadamente exitoso, entre comillas, podríamos decir, porque yo sabía que se trataba cuando vino Mariano Buscaglia a proponerme la idea, yo sabía que era un texto importante para la cultura argentina y demás, pero no sabía que había un laisequismo tan profundo en la sociedad o tan masivo. Hay algo de culto, sí, es verdad. Se vio en la inauguración de la muestra, ¿no? Es otra muestra que dialoga con la librería, con la editorial. Sí, y son textos extraños, así, hay prólogos, hay escritos periodísticos, hay en general, todo este tipo de literatura suele ser considerada como un aspecto marginal de una obra, pero yo creo que es la cocina misma donde se van elaborando imágenes, percepciones y formas de expresión que para mí tienen es el punto de anclaje real de toda obra. En general, la crítica suele considerar a la obra como un episodio aislado o un episodio en sí mismo sin ver todas estas ramificaciones que se pueden encontrar en textos como estos akáshicos, que son piezas raras y donde incluso el escritor o la escritora suelen tener como una libertad mayor para el desenvolvimiento de una obra, ¿no? Así es, estamos hablando de las novedades editoriales de la Biblioteca Nacional que pueden ir a la librería que está en Avenida Las Heras 2597, ahí encuentran todos los ejemplares, más todos los libros que componen el catálogo de la editorial. Si les parece, vamos a compartir un tema musical. Vale. Tiene que ver con la fotografía. Ahí encontré una canción de Paul Simon, Kodachrome, que es un homenaje al famoso carrete de color de Kodak, donde el autor reflexiona sobre cómo la fotografía hace que el mundo parezca más luminoso. Vamos a la música y enseguida seguimos conversando con ellos. It's a wonder I can think at all. And my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Kodachrome, give us those nice bright colors. Give us the greens of summers. Makes you think girls I knew when I
La muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Seguimos en La muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional, y estamos conversando en esta noche con Sebastián Skolnick, editor de la Biblioteca Nacional, y Guillermo Silioto, que él es fotógrafo, especialista en digitalización y conservación de materiales fotográficos. Trabaja en la Fototeca Benito Panunzi. Un gran equipo ahí, Noelia Perales, un gran equipo de fotógrafos, especialistas. Sí, estamos. La Fototeca de la Biblioteca Nacional es un lugar que para los interesados de la fotografía, yo creo que si no lo conocen deben acudir. Tenemos un catálogo muy, muy extenso de materiales fotográficos y tenemos unas rarezas y unos tesoros que se van a sorprender más de uno. Sí, yo quiero recordar a Abel Alexander, ¿no? Porque él hacía una sección en el programa, Queridas Fotos Viejas, y durante 7 años tenía una columna y venía a hablarnos de la fotografía, la historia de la fotografía, ¿no? Aquellos fotógrafos de plaza, cómo llega la fotografía a nuestro país, hablando de imágenes a través de la radio, y siempre cerraba su columna, su espacio, diciendo: no tire la fotografía antigua, pertenece al patrimonio de los argentinos, ¿no? Pensando siempre en esa caja de zapatos donde muchas familias guardan las fotografías, y siempre me quedó esa imagen, ¿no? Como muy fuerte. Y hablábamos esto del rescate de los archivos. Bueno, él fue uno también de los impulsores dentro de la Fototeca Benito Panunzi de los vínculos con grandes fotógrafos, historiadores de la fotografía que han pasado por la Fototeca, así que lo quiero recordar también. Una cosita, o sea, Abel, un gran valor de la Fototeca, aportó muchísimo y aportó muchísimos contactos también. Hoy día la Fototeca está recibiendo una donación de un coleccionista que se llama Héctor Luis Pesimenti. Él decidió donarle a la Biblioteca Nacional su colección de tarjetas postales y fotografías. Mirá. Y eso está sucediendo ahora porque el volumen es muy grande. Estamos hablando de más de 20.000 fotografías, wow, de entre 1880 y 1930 y más de 50.000 tarjetas postales. Digamos, eso es una, si se quiere, una semilla que plantó Abel hace mucho, sí, que hoy está dando sus frutos, y esta donación viene a acrecentar enormemente el valor patrimonial de la Fototeca. Así es, aparte de familia, creo que sus familia, abuelo, bisabuelo, su hijo, todos fotógrafos. Tatarabuelo. En la donación de Pesimenti entró una foto del sacada por el tatarabuelo de Abel. Mirá. Sí, así que bueno, lo recordamos porque tiene mucho que ver con la historia de la Fototeca Benito Panunzi. La Fototeca que también tiene que ver con este otro libro que forma parte del catálogo de la editorial, que es Retorno a 1983, que son fondos de la Fototeca. Me gustaría también hablar de este libro y también pensar desde la sociología qué nos pone en valor esas imágenes del 83 y cuál es la mirada de hoy de esas imágenes. Bueno, el libro surge como un desprendimiento de una muestra fotográfica que se hizo en el 2023 en conmemoración de los 40 años del retorno de la democracia, y la materia prima que usamos para armar esa muestra fotográfica fueron 2 fondos que tenemos, que son Editorial Sarmiento, que incluye el diario Crónica, y otro diario llamado La Voz de todo lo que pasa en el mundo. No confundir con La Voz del Interior, suele suceder mucho. Esos 2 diarios salieron en el 83 y generaron un archivo de negativos, que es lo que nosotros custodiamos en la Fototeca. O sea, no solo tenemos la imagen que se publicó para ilustrar esa noticia, sino además todas las otras imágenes que componen ese rollo fotográfico, tanto de Crónica como de La Voz. Eso nos trajo a nosotros un caudal de imágenes, si se puede decir, no vistas con ojos de ser publicadas durante un montón de años, imágenes que estuvieron dormidas o latentes en esos archivos, y que en este caso los 40 años del retorno de la democracia nos dio la oportunidad de entrar a ver eso con unos ojos diferentes a los primeros editoriales de los diarios y luego a los segundos nuestros, archivísticamente hablando. Entramos como en una etapa de después, bueno, ¿qué vamos a mostrar de todo esto? Y eso fue un recorrido interesantísimo porque digamos que
a lo largo de un año, el primer corte que hicimos de fotografías nos dio 60.000 imágenes, como para empezar a trabajar el libro, y llegamos hasta octubre. Cortamos en octubre porque en octubre venían las elecciones y ya ahí el caudal de imágenes era mucho más alto. Pero de enero a octubre nos dieron 60.000 imágenes sobre las cuales empezar a recortar y armar el libro. Y es impresionante darse cuenta de cómo estos archivos periodísticos que fueron generados con una idea muy concreta, que fue ilustrar una noticia, de repente, tantos años después, generan un abanico de posibilidades tan grande que uno a veces siente vértigo. Me quedé pensando, Sebastián Skolnick, ahora voy a hablarle, algún día vas a tener que venir solamente a hablar de los archivos, de cómo esta reactualización de archivos, de alguna manera, porque tiene que ver con lo que empezaste a decir cuando hablamos de Ediciones Biblioteca Nacional, que es recuperar esos archivos, esos textos. Acá vemos toda la creación que nos abre los archivos. No es lo mismo, un hito esencial de la historia, si se quiere, moderna argentina, es el retorno de la democracia, pero leída a través del archivo es otra. Bueno, yo creo que sí, en un sentido muy, muy preciso, que es hay que darle la chance a los archivos de hacerle las buenas preguntas que merecen. Claro. Y que en general las técnicas investigativas muy subordinadas a un estilo, digamos, muy estamentario de la investigación, no pueden hacerle. De alguna manera esto implica empatizar con el autor, con la autora, con quien sacó una foto, con una situación retratada en una foto. Y de alguna manera tratar de ponerse en el lugar de qué habrá sentido este personaje o este autor o esta autora cuando escribía tal o cual cosa, cuando investigaba tal o cual cosa, cuando su ojo observaba en la ciudad determinada cosa. La fotografía es también una historia de la ciudad. Abel Alexander precisamente había curado los primeros volúmenes que editamos de fotografías en la biblioteca, Primeras Vistas Porteñas. ¿Te acordás qué lindo libro? Y sí. el álbum del centenario también, sí, que era un álbum así majestuoso de los fastos del centenario. Entonces me parece que de alguna manera no seremos exactamente nosotros los que le hagamos esas grandes preguntas a los textos, pero de alguna manera si uno imagina una comunidad intelectual, una comunidad investigativa, se le imagina bajo el sesgo de hacerle las buenas preguntas a los archivos que estos merecen, también para darle una chance más de revivirlos, ¿no? De volverlos a recobrar en su aura problemática, insistimos, y no sencillamente como un objeto de culto precioso que despojado de todas estas dramas inherentes a quien compuso tales obras, ¿no? Sí, yo me quedé pensando, Sebastián, en esta idea de, por un lado, los archivos, ¿no? Aquello que no se mostró, que no vio la luz. Me acuerdo una vez que fuimos al archivo Crónica, que entre tantas cajas nos mostraban fotos inéditas de la muerte del Che Guevara, ¿no? Estos viajes que hacía Héctor Ricardo García, apasionado también de la fotografía. Y pienso en los archivos que nos revelan hoy estas imágenes no mostradas, no contadas. Y estas imágenes que forman parte, en este caso, de Retorno a 1983, también pienso en este lector crítico del cual habla el libro, y estas imágenes que entran en diálogo con una época, que nos muestran también otras imágenes que no fueron contadas en los medios. Yo creo que hay algo para mí que es fundamental del archivo, y en este caso nos ceñimos al archivo fotográfico, que es su capacidad de desarmar los estereotipos con los cuales pensamos la historia. Me parece que es fundamental. En el caso del libro Retorno, 1983, se lo ve claramente, porque es un libro que recoge no solo los aspectos más visibles con los cuales uno imagina el pasado, sino que traen elementos de la vida cotidiana, problemas del orden social, problemas, asuntos deportivos, sí, todo lo que va componiendo un año. Y
y que se escurre de lo que es nuestra imagen más estereotipada de lo que fue el año 83, ¿no? Todos recordamos a Alfonsín citando el preámbulo en las grandes movilizaciones de la 9 de julio, o el cajón de Arminio Iglesias encendido. Las imágenes más icónicas son. Más icónicas, pero si uno sabe interrogar bien esos archivos, puede desarmar esas narraciones, porque además me parece que la relación de la imagen y la palabra es una relación compleja que hoy se ha perdido por el vértigo de las imágenes y también por, digamos, la pobreza de las palabras, ¿no? Para dar cuenta de lo que nos pasa. Entonces me da la impresión de que ahí en recrear ese vínculo entre las palabras, los textos y las cosas, podremos recuperar una imaginación narrativa de mayor densidad para hablar tanto del presente como del pasado. Siempre me gusta pensar en eso, ¿no? De qué manera nos interrogan las imágenes. Lo hablábamos cuando fue la inauguración de la muestra de los galeses también, ¿no? Esas imágenes que vuelven a dialogar con el presente, y acá pasa lo mismo, uno recorre el libro y se encuentran con imágenes que por lo menos yo no las había visto nunca, y nos lleva a pensar en una época, ¿no? Y aunque en la las sociedad, hayas visto, tal vez son distintas ya. Es lindo pensarlo así también, porque uno cambió también, igual que la imagen. Hay ahí un trabajo de recepción y de que evidentemente hay creación siempre. Sí, es la pregunta de quién recibe esto, ¿no? De quién encuentra esto. ¿Qué preguntas le hacemos a esos archivos? Y me parece que ahí el archivo será otro también de acuerdo a la curiosidad del solicitante, y pasará a cumplir otra función cuando sea integrado en una reflexión sobre el presente, que necesita de esta carga problemática que tienen los archivos para abrir el presente también. Hablando de abrir, ¿se pueden consultar estos materiales en la fototeca, Guillermo? Sí, bueno, como bien dijo Sebastián hace un momento, estos libros vienen a poner a conocimiento del público en general cuáles son los fondos que tenemos, vengan a consultar estos fondos. Grete, y tanto el material que está en Grete como en Retorno, es todo material que ya está. Los libros tienen de cada imagen sus números de inventario. Uno puede acceder a través de la página web de la biblioteca, ahí está el catálogo, puede acceder con esos números a ver esas imágenes o hacer otras búsquedas. El archivo de Editorial Sarmiento, que es Crónica, en este momento tenemos catalogados alrededor de 700.000 imágenes sobre lo que estimamos que deben ser alrededor de 4 millones. O sea, es un trabajo de largo aliento ese, pero esas 700.000 que ya están catalogadas ya se pueden consultar a través del catálogo, o si no, yendo presencialmente a la sala de lunes a viernes de 10 a 18 o sábados y domingos de 12 a 19. Tenemos terminales de consulta donde se puede ver el material. Hay material que está sujeto a cuestiones de derecho de autor, sobre todo la fototeca además es mapoteca, y entonces hay materiales que quizás no pueden estar online. Entonces eso sí hay que ir a consultarlos a la sala. A la sala, perfecto. Y hablando de la editorial, yo quiero mencionar los precios de los libros, porque están sumamente accesibles. El libro de Grete Stern está a 22.000 pesos, Retorno 30.000 pesos. Los textos acálicos, artículos y rarezas, Alberto Laiseca, 22.000 pesos. Y Socavón, que es el otro libro que tenemos que en algún momento hablar y hacer foco acá también, Relatos, vivencias y sucesos en el Aguilar, Avelino Bazar, está a 13.500 pesos. Son libros accesibles. Y la calidad que tiene también el libro. Y la calidad de las hojas, las tapas, el diseño. Quiero hablar también del diseño. El diseño es maravilloso. Bueno, yo quiero decir también que los libros de la biblioteca son sustentables para la biblioteca, porque el objeto no es el lucro en la biblioteca, sino la recuperación de lo que se invierte como institución pública, lo cual también es una novedad, ¿no? La editorial de la biblioteca ha logrado, a lo largo de su historia, recaudar fondos propios que, por la forma jurídica que tiene la Biblioteca Nacional, permiten ser incorporados a su presupuesto. Esto también salda una vieja sospecha, una vieja discusión de que se tira el dinero. No se tira para nada, y aún si hubiera que tirarlo para hacer estas cosas valdría la pena, pero aún así se recauda casi la totalidad del dinero que se invierte en la producción de estos materiales, produciendo además títulos de muy buena calidad editorial, de grandes contenidos culturales e históricos,
y cosas que el mercado no necesariamente pondría su ojo o su posibilidad de editarlo. Yo creo que esto justifica nuestro trabajo, además de las ganas de hacerlo, de las repercusiones que tiene lo que hacemos y demás, nos orienta también a pensar el sentido de la edición pública. Hacía falta una gran editora pública. La Biblioteca Nacional siempre editó textos desde 1860 por lo menos, entre manuales, catálogos, revistas, ha editado textos de distinta índole y de alguna manera nosotros continuamos esa huella, pero dando un paso más, que es lanzando un sello editorial propio, que ya debe tener cerca de 1000 títulos. Impresionante. Qué lindo. Pero realmente estos precios que son económicos lo son también porque hay algo de nuestro trabajo que lo paga el Estado, lo permite. Lo paga el gran colectivo social que somos los ciudadanos y ciudadanas de este país, aquellos por lo menos que pagan los impuestos, y gracias a eso también podemos ofrecer este material muy accesible a los grandes públicos lectores que hoy están restringiendo mucho su consumo de bibliografías. Sí, por eso quería hacer hincapié en los valores. Siempre es lindo. Muchísimas gracias, Guillermo Silioto. Sebastián Skolnick, un placer como siempre. Gracias por haber venido aquí al programa. Bueno, gracias por el espacio, gracias por la difusión que nos permite todo esto y bueno, gracias por seguir formando parte de esta trama de trabajo que componemos juntos. Gracias. La muralla y los libros, declarado de interés cultural por el Congreso de la Nación y declarado de interés para la comunicación social y la cultura por la Ciudad de Buenos Aires. Estás escuchando La muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional, por Nacional. El vino en tibia, sueños al ganar. Y te dije al principio del programa. A ver, ¿qué me dijiste? Estamos hoy internacionales. Nos vamos a Nueva York para conversar con Macarena. Macarena Fernández Sánchez es una destacada diseñadora visual argentina, egresada de la UBA, estudió en la FADU, con una sólida trayectoria internacional. Estuvo en importantes agencias en Praga, México, y ahí lideró una gran revista, el rediseño digital de la emblemática revista Gato Pardo. Me encanta esa revista. Y tras haber iniciado su camino en hitos culturales como la Usina del Arte, también en el Bafisi, estuvo en el Festival de Tango. Y con una mirada más cosmopolita, ella completó sus estudios de dirección de cine, también ejerció la docencia universitaria, vive en Nueva York, trabaja en la casa matriz del New York Times. Ahí yo leí muchísimas notas vinculadas con la Argentina, ¿no? Hay un vínculo muy sólido entre la Argentina y Estados Unidos relacionado con la cultura, con el periodismo, con muchas autoras argentinas y autores que publican notas en el New York Times. Y bueno, ahí Macarena se especializa en diseñar sistemas visuales estratégicos, pero están aplicados a la cultura interna del diario, ¿no? Y además la construcción comunitaria y las iniciativas globales de diversidad, equidad e inclusión, utilizando el diseño como una herramienta empática para humanizar las grandes estructuras corporativas. Estamos entonces en comunicación telefónica en esta noche con Macarena desde Nueva York. ¿Cómo estás, Macarena? Ana y Gastón te saludan. Hola, buenas noches Ana, buenas noches Gastón. Buenas. Es un gusto enorme estar en su programa hoy. ¿Dónde estás ahora, Macarena? Danos envidia. Estoy en el New York Times. Estás en el diario. No hay que pedir un laburito, ¿no? Macarena, ¿sabes qué? Me quedé pensando, leía tu currículum, ¿no? Y este recorrido que hiciste desde la FADU hasta el New York Times. Y pensábamos, hoy hablábamos con Gastón, ¿no? Del impacto de la comunicación interna en una empresa, ¿no? En estos tiempos, donde, por ejemplo, uno todo el tiempo está con imágenes, con información en las redes sociales y demás, y muchas veces pienso que la gente lee o lee poco. Entonces, ¿de qué manera también comunicar internamente una información, ¿no? ¿En qué herramientas, en qué imágenes te basás para pensar justamente en este anclaje de la lectura y de la comunicación interna en una empresa como New York Times?
Sí, creo que la mejor manera de describir primero el trabajo que hago dentro del New York Times es dando un poco de contexto sobre cómo el diario cambió su modelo de negocios, ¿no? O sea, aprovecho y digo que este año el diario cumple 175 años. Impresionante, ¿no? Históricamente, impresionante. Históricamente fue un diario impreso que la gente compraba en la calle todas las mañanas, y con el devenir de la tecnología y de Internet, tuvo, como otros diarios, lo mismo pasó en Clarín, lo mismo pasó en La Nación, que tuvieron que reformular o adaptar el producto impreso a lo digital. Entonces, el New York Times hoy no solo tiene el diario digital, sino tiene estos productos que lo acompañan, que son el New York Times Cooking, Games. Bueno, todos esos productos, sí, inclusive el diario hecho digital, requieren de un equipo de gente que no está estrechamente vinculado con el periodismo. O sea, entonces, el New York Times, de ser una institución compuesta casi únicamente por periodistas, pasa a ser una compañía con diseñadores, directores de arte, directores creativos, programadores, ingenieros. Entonces, la estructura del diario cambia, y también la diversidad también cambia, ¿no? O sea, no es lo mismo trabajar solo en una newsroom, en una redacción, que con tantos departamentos conviviendo en el mismo lugar. Entonces, y eso sumado a que Nueva York es una ciudad, bueno, como toda ciudad cosmopolita, y hay en el New York Times muchas culturas conviviendo en el mismo espacio, por lo que fue en el 2020 que se decidió abrir el Departamento de Comunicación y Cultura, que es el departamento en el que yo trabajo. Y ese departamento se encarga de generar cultura interna y de pensar maneras en las que se le puede hablar a este público, que es muy diverso por múltiples motivos que acabo de escribir. Entonces, cuando yo pienso en diseñar una comunicación, hay muchas pistas que ya están entabladas o ya están definidas, porque mi equipo de diseño, que es el equipo de diseño de comunicación interna y de comunicación externa, trabaja codo a codo con lo que se dice en inglés el Brand Identity Team, ¿no? El equipo que se encarga de la marca del New York Times. La Entonces, identidad. todo lo que nosotros sí. diseñamos, de la identidad, exacto. Y todo lo que nosotros diseñamos está anclado en la marca que ya existe hace 175 años. No es que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy rápido, pero el New York Times es blanco y negro. Digo, no, nunca se vio el logo del New York Times aplicado en color, por ejemplo. Entonces, esa decisión estética histórica, además, estándares del diario, histórica, no es que porque yo estoy comunicando internamente voy a poder romperla. Entonces, uno diseña en base a todo lo que se diseñó previamente, para así decirlo. Estamos hablando con Macarena Fernández Sánchez, es diseñadora, está en New York ahora, está en el New York Times, precisamente. Macarena, yo quería aprovecharte para pedirte una reflexión con respecto a la importancia que fue ganando el diseño dentro de lo que son los medios de comunicación en general. Pero como vos también señalaste, en esta transformación que han recibido, que han sufrido los medios, no solo en su contrato de lectura, en el consumo de cultural, en la lectura de la noticia de otra manera como se leía, la importancia de la imagen y qué función viene a cumplir el diseño frente a estos cambios
que se aceleraron realmente de una manera notoria en los últimos tiempos. Pero yo lo que quería era, ¿cómo pensás vos tu quehacer frente a estos cambios? ¿Cómo el diseño te ayuda a vos a establecer eso que vos decías, esa comunicación que de alguna manera vos tenés un cierto contrato de lectura? Sí, a ver, yo creo que el diseñador hoy por hoy tiene mucho poder, ¿no? Al conocer las herramientas y saber usar esas herramientas para componer imagen y para comunicar, creo que eso hace que uno tenga un poder y una responsabilidad por sobre aquellos que no tienen ese conocimiento, con respecto a cómo se leen las noticias hoy y el función de y cómo entra la imagen. Creo que es algo que todos estamos viendo, como inclusive el New York Times está viendo cómo afrontar, ¿no? Digo, claro. Hoy por hoy la gente consume, o sea, la audiencia, pienso en la audiencia del diario, pero también, no sé, pienso en la audiencia de no sé, la Biblioteca Nacional. No, tal cual, porque es un proceso abierto, como decís vos, tal cual. Sí, y aparte no todo parecería indicar que vamos hacia un lugar donde la gente consume la información de manera más rápida. Entonces, como que no hay tiempo para la lectura y para ahondar. Y en esa falta de tiempo, la imagen es como que es el medio para sintetizar contenido, para sintetizar información. Exacto, es el impacto, ¿no? Es donde también nos atrapa la imagen para después llegar al texto en muchos casos. Y ¿sabés qué? Me quedé pensando, Macarena, que uno, no sé, por lo menos mi generación, que teníamos el hábito de leer el diario en papel, el olor del papel, ¿no? Y de qué manera nuestros hábitos de lectura fueron cambiando, me refiero a los medios gráficos, a los diarios, a las revistas, y también qué es lo que nos da, cuál es la mirada y cuál es la relación, el vínculo del lector con los medios digitales, y de qué forma también la inteligencia artificial, ¿no? Que tanto está en boga y que tanto se piensa y se trabaja y se analiza, de qué manera está presente en este vínculo entre el diseño gráfico y la IA, ¿no? Si tomás elementos de ahí o tu diseño gráfico, tu comunicación, tiene que ver más con el trabajo propio. No, yo la verdad uso la inteligencia artificial como un interlocutor, como quien estudia para un examen y habla en voz alta y se escucha. Sí. Medio que ese es Está muy bien. Acompaña. Está bien el ejemplo, ¿eh? Sí. Exacto. Después, no, para nada la uso en el proceso. Bueno, el proceso creativo tiene que ver un poco con hablar en voz alta y escucharse y poder hacer ping-pong de ideas. En eso sí lo uso, pero no lo uso para materializar esas ideas. Así es. Y creo que está pasando acá. Pasó el año pasado, que fue un caso polémico dentro del nicho de diseño y de creativos, que empezaron a circular en el subte de Nueva York, que estamos hablando que la oferta visual y de propaganda que hay en esta ciudad es de un nivel que yo no había visto jamás. Digo, están las mejores agencias y los mejores estudios creando campañas publicitarias, y eso lo podés ver en calidad de diseño. Y en este contexto hubo una marca, que no me recuerdo cuál era, que decidió hacer una campaña que era a todas luces hecha con AI. Ah, mira. Por cómo estaba confeccionada la imagen. Vieron que cuando uno genera imágenes con AI, si te detenés, te das cuenta que AI, sí, AI te hace juega sospechar. Mucho con, sí. Claro, AI juega mucho con la inmediatez. Sí. Confía en que él, o sea, calculo que la persona que decide armar una campaña con AI confía en que la audiencia a la que está destinado ese mensaje no va a reparar en esos errores o en esas
inconsistencias. Así es. Pero sí, o sea, hubo todo, y hay hace poco estuve en una conferencia de diseño y de dirección creativa en Chicago, y todos los que presentaban, que eran directores creativos de grandes marcas y empresas e instituciones, en algún momento de su charla tomaron posición en frente de la AI y no hubo uno que estuviera a favor del uso de la AI. Macarena, felicitamos toda tu trayectoria, esfuerzo. Gracias. ¿no? Y yo quiero poner en valor que Macarena es una egresada de nuestra universidad pública, de la Universidad de Buenos Aires, la FADU, y este enorme recorrido. ¿Vieron cuando uno piensa, y se lo digo a quienes están estudiando, cuando uno dice que ve algo muy lejano, inalcanzable, en la figura, en la voz y en el trabajo de Macarena vemos que es posible. Así que te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica. Macarena Yara Fernández Sánchez. Cuando estemos por Nueva York la vamos a ir a visitar. Quiero que me haga una recorrida por el New York Times. Gracias. Claro que sí. Un beso enorme. Un gusto. Y lo mejor para vos. Muchas gracias. A los dos. Un placer. Buenas noches. Adiós. Chao, buenas noches. Qué lindo conversar con Macarena, ¿no? Vamos. Está en Nueva York, qué lindo. Sí, hermoso. Llegamos al final del programa, nos despedimos. Hasta el próximo miércoles, que tengan muy, muy buena semana. Y vamos a Argentina, ¿no? El viernes. Vamos arriba. Chao, nos vemos.